Por ahí estamos, Néstor. Muy bien, vamos Ya a comenzar. estamos. Sí, ahí va. Voy a tomar la libertad de silenciar los hermanos para poder iniciar. Y ya estamos conectados con Facebook. Damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan, digo, a través de ese medio también, para que pronto ya vamos a iniciar nuestra reunión. Bueno, estoy viendo a los hermanos allí. A ver si, Alberto, pudieras desmutar tu micrófono para que nos puedas guiar en una oración, hermano, de inicio y así ya dar comienzo. Sí. Muy bien, hermano, te agradezco. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Vemos. Una vez más, Señor, queremos ir delante de tu presencia, agradeciendo siempre, Señor, todo lo que recibimos de ti, reconociendo, Señor, que somos siervos tuyos y que nada merecemos. Agradecemos, Señor, por estos medios que tenemos de estar juntos, escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos que involucrados en todo este trabajo por tanto tiempo, Señor, y que ha ayudado a fortalecer la fe, no solamente el conocimiento que ponemos en práctica en nuestras vidas, sino a fortalecer entre nosotros, Señor, y a saber que muchos en el mundo están tratando de ser tus hijos, Señor, cada día. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de todos los problemas que vemos en este mundo, a pesar, Señor, de las dificultades económicas, las dificultades de enfermedad, sabemos, Señor, que nos sentimos protegidos por tu mano, pero sabemos que muchos han sufrido pérdidas en sus familias, enfermedades, problemas económicos, diversos problemas, Señor, que queremos que tu mano cuidadora, tu mano sanadora, tu dedo, Señor, que todo lo puede llegar hasta ellos, Señor. Que te rogamos en especial por aquellos que han perdido a familiares, sabiendo, Señor, lo bueno que están abrazados a ti en este momento, pero también sabemos, Señor, que el extrañar a un familiar puede debilitar la fe, Señor, y no queremos esto, sino que encuentres en tu palabra y en otras personas, Señor, la fuerza necesaria. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de todo, sabemos, Señor, que tenemos el gran don, el regalo más grande, que fue la entrega de tu Hijo para suplirnos a nosotros en la cruz de Calvario. Queremos dejar esto, Señor, delante de ti y pedir, por favor, que escuche nuestra oración. Y por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muy bien, gracias, mi hermano Alberto. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que se incorporan a la plataforma, como es el caso de mi hermano José Fariñas. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes. Estamos ya por iniciar nuestra reunión. Gracias por acompañarnos y voy a dejar a mi hermano Oscar entonces, que hoy día nos presentará el estudio. Hermano Oscar, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Es un placer ver a varios hermanos, a mi hermana Mayre, que hacía mucho tiempo que no la veía, así que un gusto verla, ¿verdad? Y a todos y cada uno de ustedes. Así que el Señor los bendiga y esperamos que esta lección y esta conversación que vayamos a tener esta tarde sea para edificación y para de alguna u otra manera empezar quizás a entrar en un proceso, ¿no? de poder reflexionar en torno a algunos temas que de repente causan ruidos. Por esa razón, yo le quise poner a este pequeño estudio el título sobre la base de una pregunta. Dice, ¿somos los cristianos de un mismo sentir en Cristo? Y yo creo que esa pregunta puede causar más de algún problema porque de alguna u otra manera, ¿verdad? Cuando hablamos de ser de un mismo sentir, quizás de inmediato puedan hacer la respuesta en cada uno de nosotros, es decir, sí, somos de un mismo sentir. Pero cuando empezamos a profundizar, ¿verdad?, en la pregunta y en el detalle de poder de alguna u otra manera responder con mayor fundamento, nos podemos encontrar con algunos detalles que la verdad es que el mismo sentir es relativo, ¿no? Fíjese que en más de alguna ocasión, cada uno de ustedes se acuerda que durante muchas predicaciones y muchos estudios, algunos hermanos, inclusive yo, hemos utilizado el concepto seamos de un mismo sentir, ¿verdad? Lo hemos utilizado también cuando hay de repente algunos conflictos, ya sea en la reunión de varones o internos dentro de la congregación. Sellamos la conversación como decir,
hermanos, todos debemos tener un mismo sentir. Pero, ¿qué significa tener un mismo sentir? Y ese es el concepto que quiero hoy día, de alguna u otra manera, o la frase que hoy día quiero compartir con ustedes. Y por supuesto va a ser siempre muy importante la opinión que tengamos todos y cada uno de los que estemos aquí. Hay muchos maestros acá, ¿no es cierto? Aquí yo estoy viendo varios maestros que sin duda, ¿verdad?, me van a poder ayudar quizás a dilucidar este tremendo gran detalle. Fíjense que hay 4 versículos bíblicos en la cual trata en la frase de ser un mismo sentir. Pero por lo general tomamos 2, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 11. Voy a leerlos. El primero que voy a leer es Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Que dice ahí: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Ok? Si me traslado a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 al 11, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuiste llamados para que heredase, y dice bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Y fíjese que cuando nosotros tomamos estos 2 textos, ¿verdad?, pareciera que estos textos solamente son aplicados a las relaciones humanas, a la buena comunión entre los hermanos dentro de una congregación. Que seamos buenos, que seamos dadivosos, que seamos comprensivos, ¿verdad? Pero ¿será esa la única interpretación o el único sentido que tiene el ser de un mismo sentir? Ha sido tanto, ¿verdad?, el manejo de este concepto del mismo sentir, que lo hemos dejado solamente en los aspectos sociales, que se ha transformado quizás en una de las frases más subjetivas de las Escrituras. Y cuando yo hablo de subjetividad, quiere decir de alguna u otra manera que esta es una frase que yo la puedo utilizar para defender puntos de vista, ¿verdad? Inclusive acusar a algunos hermanos de falta de amor, o hasta, ¿verdad?, poner algunas posturas doctrinales. Seamos un mismo sentir. Pero en términos prácticos, ¿verdad?, ¿somos de un mismo sentir? ¿A qué se referirá entonces bíblicamente esta frase de ser en un mismo sentir? Y fíjese que el tercer texto en la cual habla de exactamente la misma frase está en Romanos capítulo 15, versículo del 4 al 6. Romanos 15 del 4 al 6. Y aquí empieza, ¿verdad?, a aparecer algo distinto, en la cual ya no estamos hablando solamente de una relación, ¿verdad?, de hermanos, ¿verdad?, de llevarnos bien, de sentir todo lo mismo, sino que fíjese lo que dice aquí en Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que Pablo aquí está enfrentando un gran problema y dilema aquí con los hermanos en este lugar. Y era tanto el conflicto inclusive entre débiles y no débiles, entre los hermanos que podían y no podían comer, que Pablo empieza a poner freno aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Lo más importante es que nos asociemos y no perdamos, ¿verdad?, el objetivo fundamental, que es nuestra salvación. Y para poder tener ese objetivo y esa mira en nuestra salvación, tenemos que aprender a aceptar, ¿qué cosa? La verdadera doctrina de Cristo, que nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder, ¿verdad?, unirnos en espíritu y en verdad para alabar su nombre, para poder glorificar a Dios y para sentirnos unidos sobre la base de su palabra. Por eso que aquí cuando dice, ¿verdad?, Pablo en el versículo 5, pero Dios de la paciencia pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, no según los hombres, no según los hermanos,
no según Pedro, Juan o Diego, sino según Cristo Jesús. Entonces el mismo sentir, la unión, ¿verdad? Está basada sobre, ¿qué cosa? Sobre la doctrina del Evangelio. Y eso quizás es lo interesante, porque muchas veces, ¿verdad? El mismo sentir lo dejamos de manera subjetiva, asociada solamente a las relaciones interpersonales o hablemos de comunión, pero dejamos de lado, ¿verdad?, lo que significa la verdadera doctrina. Y fíjese, en Filipenses capítulo 1, yo le voy a pedir por favor que me acompañen a Filipenses capítulo 1, es el mismo Pablo que está hablando, en el versículo 27, 1:27, dice, ¿qué es lo que dice Pablo? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimos por la fe del evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es, dice, indicio de perdición, para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concebido, dice, o concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora sois, ¿verdad? Y ahora veis que hay en mí. Fíjese que aquí Pablo reemplaza el mismo sentir por el concepto del versículo 27 en un mismo espíritu. Tenemos un mismo espíritu, debemos tener un mismo espíritu, ¿verdad? Fíjese que es posible que cuando uno empieza a hablar de estas cosas, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer conceptos como, es que el hermano está hablando, ¿verdad?, que es posible que cuando uno trate estos temas está violando la autonomía de las iglesias. No, porque las autonomías de las iglesias no están por sobre la doctrina de Cristo. No están por sobre la doctrina de Cristo. La autonomía de las iglesias tiene que ver, ¿verdad?, con el manejo de la gestión y el contexto de cada localidad. Pero la doctrina de Cristo es la misma aquí, en México, en Costa Rica, en Colombia o en cualquier parte del mundo. ¿O no es así? ¿No tenemos el mismo evangelio? ¿Cristo no murió por todos nosotros? Entonces, cuando aquí Pablo me dice en el versículo 27, ¿verdad?, solamente que os comportéis como es digno, fíjese ahí, el concepto interesante, dice, el comportamiento. ¿Qué es lo que espera Pablo, verdad, de los filipenses, de los hermanos en Éfeso, de los hermanos en Chile, de los hermanos en toda parte del mundo? Dice que solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, ¿verdad? Para que os sea que vaya o a veros o que está ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe, dice, del evangelio. Entonces, ¿verdad?, el comportamiento que debemos tener nosotros los cristianos, ¿verdad?, tiene que ser de tal dignidad espiritual y doctrinal que yo no tenga ninguna dificultad de poder de alguna u otra manera compartir aspectos doctrinales con mis hermanos en cualquier parte del mundo. Y muchas veces, hermanos, y aquí lo hemos vivido en esta misma plataforma, ¿verdad?, que sí hay diferencias, que en algunos aspectos no tenemos el mismo sentir y que lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, la palabra del Señor, ¿verdad?, de alguna u otra manera, la que todos manejamos aquí y que tenemos en nuestras manos, nos ayuda a dilucidar, ¿verdad?, cuál es el propósito fundamental de la doctrina y del evangelio. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la iglesia? Que es predicar el evangelio. Y entonces todos nosotros, especialmente aquellos que predican o que predicamos, que enseñan, los maestros, ¿verdad?, tenemos que procurar, ¿verdad?, de mantener unidos, ¿verdad?, no tan solo al cuerpo interno de la congregación, sino también al cuerpo externo que tiene que ver con todos mis hermanos a nivel, hablemos, mundial. ¿O no es así? Y por eso, ¿verdad?, que esta plataforma nos ha ayudado para poder escucharnos. Y me alegro mucho, ¿verdad?, que en algunos momentos, en todo lo que hemos escuchado, tenemos ese mismo sentir entre nosotros. En los distintos estudios, en los textos, ¿verdad?, en cómo se tratan, hablemos, algunos temas profundos, pero también aparecen otros, en la cual me llama la atención, dice, oye, no, aquí hay algo que está haciendo ruido, ¿verdad? Y entonces eso es lo que de alguna u otra manera a mí personalmente me preocupa. Primera de Corintios, por favor, capítulo 1,
el versículo 10 en adelante, el mismo apóstol Pablo, fíjese que en términos generales, una de las grandes preocupaciones que tuvieron los apóstoles y también tuvo Cristo desde un principio es cómo mantener la unidad, cómo mantener unido. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? La elección de los 12 apóstoles que hace Jesús. Cada uno con una cultura, cada uno con un origen, cada uno, ¿verdad?, con una mirada distinta entre ellos. ¿Hubieron conflictos entre ellos? Por supuesto que hubieron problemas y conflictos entre ellos. Pero ¿cómo se mantuvieron unidos? Pues se mantuvieron unidos a través de la palabra del Señor, de la palabra del Maestro, ¿verdad? Cuando aquí yo leo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, digo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Qué tremendo! Esta es una palabra que solamente se lo está diciendo a los hermanos en la iglesia de Corinto, o no lo está diciendo a todos nosotros. ¿Es algo que queda, verdad, a criterio de los hermanos o es un mandamiento directo? Pues yo creo que es un mandamiento directo y que es la palabra universal, ¿verdad? Versículo 11. Porque he sido desinformado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cuántas veces hemos leído, hermanos, hermanas, estos pasajes? Muchas veces. Los hemos estudiado muchas veces. ¿Verdad? Pero de repente, de alguna u otra manera, entonces empiezan a ver estos pequeños atisbos de diferencia, donde de alguna u otra manera, ¿verdad? Se empiezan a poner en duda muchas cosas y se provocan conflictos y se provocan divisiones y nacen, ¿verdad?, tendencias distintas dentro de la misma iglesia, ¿o no? Nacen divisiones y empezamos a tildar, no, mira que estos hermanos son liberales, no, mira que estos hermanos son conservadores, conceptos que bíblicamente no existen. Están los hermanos fieles y los hermanos que no son fieles, ¿verdad? Entonces, pero de alguna u otra manera, ¿verdad? Empezamos a acomodar la situación, a poder de alguna u otra manera entender esto. Pero aquí no hay ningún acomodo de parte de Pablo, no hay ninguna posibilidad de decir, no, mire, si, no, ajustémonos, ¿verdad?, a ciertas posibilidades. No, señor. No, mi hermano. Aquí Pablo es claro, dice ahí, versículo 10, dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entre paréntesis, en un mismo sentido. Fíjense que es tan importante estos conceptos como para poder mantener la iglesia sana. Cuando digo sana, ¿verdad?, es que estamos firmes sobre la base de la gracia de Dios, que no es algo que nosotros tengamos que de alguna u otra manera verlo como una cosa así como pasajera, así, hermanos, el tiempo lo va a decidir. No, el tiempo no decide nada. Es la palabra la que decide. Es verdad la responsabilidad que tenemos de poder profundizar. Obviamente que en muchas cosas de repente pueden haber dudas, pero las dudas se resuelven a través del estudio de la palabra. Muchas veces a las dudas que yo pueda poner le ponemos el opino, yo creo, yo pienso, y ahí queda, como quien dice, la media ensalada, decimos, ¿verdad? Y sale cualquier cosa. Pues en todos los textos bíblicos, ¿verdad?, de alguna u otra manera busca que este mismo sentir, que tengamos todos un mismo pensamiento, es fundamental para mantener la unidad. Y la unidad, ¿verdad?, es uno de los conceptos que, díganme, en lo personal pienso que es uno de los conceptos más complicados que tenemos dentro de la iglesia. La unidad. La unidad.
¿Cómo mantenemos la unión? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? ¿Nos une el país? ¿Nos une, hablemos, el edificio? ¿O nos une la palabra de Dios? Pues debiese ser la palabra de Dios. Colosenses, por favor, capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante, dice ahí nuevamente Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos, dice, en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, dice, de Dios el Padre y de Cristo, en quien está, dice, escondido, dice, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo yo puedo entonces poder descubrir, entre comillas, verdad, todo ese tesoro de sabiduría, de conocimiento en Cristo Jesús? Pues solamente lo puedo lograr estando unidos, dice, en amor. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos, dice, en amor, ¿hasta qué cosa? Hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer, dice, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Fíjense que para mí, y yo creo que para cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, no debe haber ningún misterio. El Señor no ha dado paso para poder inventar cosas o poder dejar otras. El Señor nos ha dado, ¿verdad?, el camino, y yo lo he escuchado en muchas veces de parte de cada uno de ustedes, que el Señor ha revelado todo lo necesario para que cada uno de nosotros logremos, ¿verdad?, abrazar nuestra salvación. Y así lo ha hecho. En Efesios capítulo 4, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la misión que tenemos todos los que predicamos o enseñamos en las congregaciones? Lograr, ¿verdad?, que nuestros hermanos y hermanas, juntos todos, logremos la perfección espiritual. Por eso que está, ¿verdad? Por eso que están los apóstoles, estuvieron los profetas, hoy día hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, ¿verdad? A fin de que, ¿cuál es el objetivo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del misterio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe, unidos, ¿verdad?, en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un mismo sentir. ¿Eso será el mismo sentir? Por supuesto, hermanos, que cuando nosotros hablamos de las congregaciones, somos grupos de personas que venimos de distintas familias, distintas culturas, distintas creencias. Algunos salieron del mundo del evangélico, otros salimos del mundo del catolicismo, todos creemos, ¿verdad?, tener la verdad, pero ahí están los maestros, ahí están los predicadores, ¿verdad?, que de alguna u otra manera nos dicen, hermanos, tiene tal y cual como dice aquí mismo Pablo en el mismo capítulo, verso 23, ¿verdad? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos. ¿Por qué tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos con este nuevo hombre? Para tener la unidad de la fe, para tener el mismo sentir, ¿o no? Para que todos, cuando nos juntemos cada primer día de la semana, pues alabemos al Señor como corresponde, no pensando en otras cosas, ¿verdad? Sino que todo cántico, toda oración, toda palabra va en busca de poder ensalzar y alabar a nuestro Señor, en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Ese es el mismo sentir. Y tenemos que trabajar en eso, internamente y externamente. Digo externamente porque de repente esta oportunidad que tenemos hoy día, que para muchos es de mucha tristeza, por supuesto que sí, ¿verdad? Esta es una oportunidad que de alguna u otra manera nos está mostrando, ¿verdad?, que tenemos que trabajar en este mismo sentir, todos los hermanos de distintas partes. Colosenses capítulo 2. Fíjense, nuevamente vamos a ir a Colosenses capítulo 2, pero los voy a llevar ahora al versículo, si me acompañan, al versículo 18 y 19.
Colosenses capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando, dice, la humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos, crece, dice, en el conocimiento que da a Dios. Segundo concepto complicado. Cuando hablamos que somos un mismo cuerpo. ¿Qué significa ser un mismo cuerpo? Ay, hermano, ¿me está hablando de la congregación? Sí, le estoy hablando de la congregación interna. Sí, por supuesto, de mi congregación. Pero también de todo el cuerpo de Cristo. ¿No somos un cuerpo? ¿Quién es la cabeza? ¿No decimos que la cabeza es Cristo? Por supuesto que la cabeza es Cristo. ¿Y el resto que somos cuerpo? Bueno, y dice versículo 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento crece, dice, en el conocimiento que da, dice Dios. Entonces no podemos tener un cuerpo medio amorfo, medio complicado, donde hablemos distintas opiniones y donde de repente provocamos más conflicto que aportes. En el mismo Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de él. ¿Cómo logramos esto? Bueno, primero, ¿verdad? Reconociendo que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Un solo cuerpo. Fíjense que cuando nosotros empezamos entonces a profundizar en esto, al menos a mí me ocurrió, y me estoy apurando porque quiero escucharlos a mis hermanos también, ¿verdad? Y si no están de acuerdo, me lo dicen, ¿eh? No tengo ningún problema, ¿verdad? Pero el tema radica básicamente, ¿verdad? Ahí sí, había apagado el micrófono. Estamos expuestos a muchas cosas. Y cuando alguno me pregunta, o quizás esté pensando aquí, dice, pero ¿de qué está hablando este hermano? Porque en un mismo sentir, yo siento, ¿verdad? Yo siento que cuando yo voy a la iglesia, yo canto, oro, ¿verdad? Yo escucho a los hermanitos predicar y todo habla lo mismo. Yo creo que el hermano está confundido o tiene una nube arriba, no sé, está amargado de repente, no le ha ido bien, no sé, ¿verdad? Pero fíjese que no es así el tema. No es así el tema. Porque hoy día, por ejemplo, y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando, oye, mira, los mormones o los católicos. No, dejemos a gente afuera. Estamos hablando de los cristianos. Hoy día hay grupos de cristianos que dicen derechamente que los que nos reunimos el día domingo a través del internet lo estamos haciendo mal y estamos en pecado. ¿O no es así? ¿No es así? Pero ellos mismos dicen, y bueno, ¿y cómo se tiene que reunir usted? No, usted tiene que irse a reunir al local. Y bueno, ¿y qué pasa con las leyes? No, tiene que desobedecer las leyes y tiene que reunirse al local. ¿Y cómo desobedezco las leyes? Bueno, tendrá que mentir. Bueno, y la mentira y la desobediencia no es pecado, y ahí hay silencio. Entonces ya no es un mismo sentir. Y ponen el tema, ¿no? No lo ponen de repente como una propuesta, porque yo puedo proponer cosas aquí. Mira, yo sugiero, hermano, que no usemos todos los lentes. Bueno, hermano, ¿cómo vamos a ver? Bueno, pero trate de esforzarse para ver, ¿no? Pero es una sugerencia. Bueno, si lo dejamos en el plano de la sugerencia, bueno, dejémoslo así. Pero aquí no, están imponiendo cosas. Y están complicando a las hermanas y los hermanos. Y hablemos enfermando hermanas y hermanos con esto. Eso no es un mismo sentido. ¿Por qué razón, hermanos, de repente me pongo a pensar yo, por qué razón en las iglesias latinoamericanas nos cuesta tanto tener ancianos y diáconos? Cuando hemos leído, ¿cuántas veces usted ha estudiado, hermano, hermana, verdad? Timoteo y Tito, donde está todo lo que necesita para ser anciano y diácono y bla, bla. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Y también me corrigen si estoy mal. Lo que dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Cuando llegamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, sácatela. ¿Qué es lo que dice?
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hermano, ¿qué significa tener hijos en sujeción? A ver, que sean todos convertidos, que sea uno convertido, que sean creyentes, que vivan en tu casa, que no vivan en tu casa. ¿Se han dado cuenta ustedes de ese detalle? Y como no hemos resuelto el problema de que tenga a sus hijos en sujeción, entonces no hay ancianos. No hay ancianos. Muchos hermanos que pudiendo ser ancianos, de repente no pueden. No, porque no hemos entendido lo que significa hijos de sujeción. ¿Qué significa hijos de sujeción? Si traemos ese tema a la plataforma, van a salir tantas opiniones, es increíble. ¿Eh? ¿Y dónde está el mismo sentir? ¿Y dónde está la unidad? ¿Y dónde está la palabra? La administración, ¿verdad?, de las iglesias, ¿verdad? La organización bíblica de las iglesias del Señor dice que tenemos que tener ancianos y diáconos, maestros. ¿Y por qué no se puede lograr, verdad, especialmente en las iglesias latinas, tener diáconos y ancianos? De repente pensaba que el Señor pide muchas cosas, hermanos. Es algo imposible. Quedémonos nomás con la comodidad de la reunión de los varones. Una voz, un voto y estamos todos listos. ¿Es eso lo que quiere el Señor? Ese es el mismo sentir. No es lo que quiere el Señor. No es lo que leemos en las Escrituras. No es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, de alguna u otra manera, cuando decimos, oye, hijo en sujeción, van a aparecer, hermanos, lo que usted no se imagina. Poco y menos de decir, no, los chicos tienen que subir al cielo. ¿eh? Los chicos tienen que subir al cielo para que usted sea anciano. Si no, no. No tengo la respuesta ahora, porque si empieza a dar la respuesta aquí se incendia la plataforma, pero en alguna otra manera son temas en los cuales no tenemos el mismo sentido. ¿O no? No tenemos el mismo sentido. ¿Qué más le puedo decir? Que no tenemos el mismo sentir. Fíjate que aquí yo me puse a pensar, dice, bueno, ¿en qué no tenemos el mismo sentir? Fíjese que en el concepto del arrepentimiento. En el concepto del arrepentimiento, si yo me cometo un pecado grave, yo soy predicador de la iglesia, ¿verdad? Y yo cometo un pecado, cualquiera que usted sea, no voy a nombrar ninguno, un pecado, falta, y me arrepiento, ya le pido perdón a la congregación, ¿verdad? ¿Es posible que yo al otro día, domingo, esté predicando nuevamente? Un mismo sentido. Esa es la pregunta. Otro. Si yo he sido infiel con mi señora y adulteré, ¿verdad? Con mi señora y caí en el pecado, ¿verdad? Entonces mi señora tiene misericordia de mí y me perdona la infidelidad. ¿Ella está obligada nuevamente a recibirme en la casa? Me perdonó, pero ella está obligada a recibirme en la casa. Un mismo sentido. Quizás estoy poniendo en problema a muchos con los temas, no con el sentido, ¿verdad? Otro tema que apareció ahora un poquito, dice, ¿es válido el bautismo de un adolescente de 12 a 13 años? Si un niño o un adolescente de 12 a 13 años quiero bautizarme, hermano, yo le puedo decir que no, porque es muy pequeño. ¿Le podemos poner edad al bautismo? Es propio decir, ¿verdad?, que durante el culto las hermanas callen. Y bueno, ¿y por qué cantan? Si tienen que estar en silencio. Un mismo sentido. ¿Podemos seguir? Yo creo que usted está pensando en otras muchas más, ¿no es cierto? ¿Podemos seguir? Entonces, fíjese que entonces el cuerpo del Señor está bien fracturado, ¿no? Está bien fracturado. ¿Dónde queda entonces la doctrina verdadera del Evangelio? Entonces, puro problema. Hermano, la Biblia es puro problema. No, me pone puros problemas. No es así. Porque la mente tiene que estar, ¿verdad?, puesta en Cristo. Y los quiero llevar, ¿verdad?, a un texto más. Que si no le damos el sentido a esto, entonces este texto está de más. Si tendremos que borrarlo, romperlo, hablemos de la Biblia, de sacarlo, qué sé yo, está de más. Pero generalmente el problema de no tener un mismo sentido, hermanos, de no tener una misma unidad, de no tener una misma mente, de no tener, ¿verdad?, una verdadera unidad en Cristo, tiene que ver muchas veces con, hablemos, a malas influencias personales. Aparece el orgullo, aparecen las interpretaciones personales, ¿verdad? Y le damos cancha a eso y dejamos al hermanito, a la hermanita que nos pueden corregir, pero no escuchamos porque nosotros, no, yo tengo la verdad, el orgullo personal. Entonces, ¿dónde queda 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21? ¿En dónde queda eso? 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21.
Dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar, dice, atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos leído esos pasajes? Lo hemos utilizado en muchas ocasiones. Yo en muchas ocasiones. Mire, hermanos, y le hablamos, ¿verdad? De repente a personas que son de otros movimientos religiosos, mire, o los que no creen. Mire, aquí la Biblia dice esto. Fíjese que tenemos esta palabra, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No, hermano, qué interesante. Versículo 20, entendiendo primero esto, mire, que no es, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y por lo tanto, porque nunca dice la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese que este texto, relacionado con los textos que acabamos de leer, no debería existir ningún elemento que pueda dividir el mismo sentir entre los hermanos. Porque si yo tengo dudas, si yo tengo, hablemos, dificultades para poder entender un texto que es natural, pues tendrá que existir hermanos maestros, ¿verdad? Que me pueden ayudar a mí a poder entender eso. Y a poder comprender, ¿verdad? Que las escrituras entonces tienen un sentido práctico para todos. Y entonces empieza a ser patente, práctico, real, el mismo sentir. Y no estoy preocupado, ¿verdad? Decir, oye, vamos a escuchar a este hermano. Ah, sí, hermano, pero este hermano, oh, hay que tener cuidado. Mira, que de repente entiende esto medio así, medio allá. No, si somos todos cristianos, ¿cuál es el problema? Si el hermano no entiende la palabra de Dios, pues entonces tiene que aprender la palabra de Dios. Yo no creo que en los tiempos de Pablo o de Pedro, ¿verdad? O de los apóstoles, un hermano que hablase cosas extrañas tuviese que hablar. El hermano tenía que aprender. ¿Pasó con Apolo o no? Pasó con Apolo. Cuando le escucharon, ¿verdad? Hablar ciertas cosas que no eran, ¿qué lo que hicieron? Lo llamaron aparte y le enseñaron lo que tenía que decir. Y el hermano Apolo entendió y dijo, sí, efectivamente, se corrigió. Para no poder afectar, ¿verdad? Este mismo sentido. Entonces, hermanos, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer hoy día, esta tarde, ¿verdad? Es poder de alguna otra manera llevar a la reflexión en este tema. No es provocar división ni conflicto, nada, sino que es prioritario, fundamental, necesario. ¿Qué más? ¿Qué otro sinónimo? Es lo que usted se imagina, ¿verdad? Que toda la iglesia interna, local, y la iglesia, ¿verdad? Universal, seamos del mismo sentir. Que no existan dudas. Que nos planteemos. Y que si hay dudas, conversemos. No estoy hablando, hermano, de hacer, oye, el hermano está proponiendo hacer un concilio. No estoy diciendo nada de eso, por favor. Ni concilio, ni sacar ningún papel especial. No, oye, conversemos estas cosas. Yo creo, fíjese que una de las cosas importantes que debemos conversar en algún momento que entendemos ahí, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4. ¿Qué entendemos por hijo de sujeción? ¿Cuál es el fundamento bíblico? Porque si no lo podemos entender, entonces yo puedo decir, entonces aquí Pablo se mandó, ¿verdad? Un error, porque no aclaró esto. ¿Qué significa el concepto de sujeción? Y bueno, hay muchos especialistas, maestros mucho más preciados que yo, que me podrán decir a mí, mira, sujeción significa esto, de acuerdo al griego, interlineal y todo ese tipo de elementos, ¿verdad? Que de alguna u otra manera me llevan a tener luz acerca de esto, porque no podemos, hermano, pasar otros 10 o 20 años con congregaciones sin ancianos y sin diáconos. No podemos. Al menos aquí en Chile no se puede. Yo sé que aquí en Chile hay una congregación que tiene ancianos, alabado sea el Señor, ¿verdad? La alabanza sea para Él, pero el resto no. Y hay siempre problemas ahí, ¿no? No, que mira que este hermanito, no, mira que este hermanito, no, que mira que no tiene pelo, que no, que este parece el viejito pascuero porque tiene la barba blanca, que sí, todo ese tipo de cosas.
¿Qué tiene que ver eso con las Escrituras? Cuando yo empiezo a ver este tipo de cosas y otras preguntas que ya hemos planteado, entonces se empieza a ver, ¿verdad? Es decir, entonces el mismo sentir es relativo. Como decía yo, logramos entonces que esta frase del mismo sentir sea algo subjetivo. Subjetivo quiere decir, ¿verdad?, que lo puedo utilizar a mi manera personal y usted la puede utilizar a su manera personal, ¿verdad? Y cada uno la puede utilizar a la manera personal. No es así. Porque si usamos eso sobre la base de nuestra manera personal, entonces la unidad en Cristo no existe. Entonces ya no somos un cuerpo. Ya no podemos hablar de la unidad en Cristo, sino que tenemos que empezar a hablar de células. Que hablamos cosas parecidas, que creemos cosas parecidas, pero que no es lo mismo. ¿Se entiende? Y por eso que cuando aparecen estas cosas, aparecen conflictos, divisiones, y fíjense que esto cuesta muchas veces que se vayan hermanos o hermanas que solamente escuchan que están creciendo y dicen, bueno, si estos hermanitos no se ponen de acuerdo, entonces lo que dice, ¿verdad?, en los distintos textos no es falso, no se logra, hermano, segunda de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21, no se logra, no, eso es mentira, no. Le creo más, ¿verdad?, a la Caperucita Roja. Porque por último sé que la Caperucita Roja es una fábula. Pero si usted me dice esto, y yo veo esto otro aquí, que hay divisiones, que hay concepciones distintas de muchas cosas, entonces tenemos un problema. ¿De qué me está hablando? Los dejo entonces a usted, ¿verdad? Ahora tiro el problema a la plataforma, no el problema, sino el tema, básicamente, y hago yo una pregunta. ¿Qué opina usted, hermano? ¿Verdad? Con respecto al mismo sentido. ¿Tengo algo de razón o estoy bastante perdido? Porque si estoy bastante perdido, entonces tengo que apagar, ¿verdad? Y hablar de otras cosas. Dejo a la palabra a mis hermanos. Tenemos 10 minutos antes de cerrar la plataforma. ¿Qué opinan ustedes? Vamos, este es el momento. Dicen que por ahí que el primero que le gusta opinar es al hermano de Colombia, el hermano Ángel Beltrán. ¿Será así o no? Y después viene mi hermano Néstor. No sé quién es primero. Pero... El hermano Néstor es primero. El hermano me ganó a levantar la mano. Ah, ganó. Ya, hermano Néstor, adelante. Tiene que desmutarse su micrófono. Bueno, estoy en completo desacuerdo contigo por lo siguiente. Porque estás haciendo la predicación que yo iba a hacer. Me adelanté. No, pero yo creo que... Sí, está adelante. No, es una broma. El punto yo creo que básicamente es que yo estaba escribiendo aquí, ¿será que algunas predicaciones se basan más en las opiniones personales y humanas que en un respaldo bíblico por el hecho de que hay tantas cosas distintas, diferentes de repente, las que tú mencionabas? Uh-huh. Y que la gente y los predicadores no se han basado mucho en lo que dice Primera de Pedro 4:11, cuando dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Eso es algo que a veces lo decimos, lo leemos, pero no lo plasmamos en el hecho, porque de repente las opiniones fluyen más rápido, más fuerte, que lo que la palabra de Dios dice. Y a mí me parece que todo este tipo de cosas, de diferencias que hay, que no tienen una base bíblica, deberían dejarse de lado. Tratar de usar el púlpito o el lugar donde uno va a predicar solamente para llevar el mensaje puro de la palabra de Dios. Nada más. Entonces evitaría muchas de estas cosas. Tú citaste el caso de los corintios. Y los corintios tenían mucha influencia de las culturas que convergían ahí en Corinto, justamente. Entonces llevaban mucho de eso a la iglesia. Y por eso comienza la división. Y comienzan a acusar a Pablo y a menospreciar a Pablo. Y todo eso.
Entonces, a mí me parece que el problema nace justamente en enseñar más basado en la opinión que en la palabra de Dios. Y que deberíamos tener muy en cuenta la oración del Señor Jesucristo en el libro de Juan, cuando dice el Señor, a ver, Juan 17, sí. Juan 17 dice el verso 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, a veces la incredulidad de la gente acerca de Cristo está porque no permanecemos unidos en Cristo. A veces hay una unidad, pero más de orden humano que de orden espiritual y de orden basado en la palabra de Dios. Bueno, hay mucho que decir, pero también seguramente los hermanos como hermano quieren decir algo. Esta es mi opinión. Gracias, mi hermano. Hermano Ángel. Bueno, hermano, es interesante la propuesta que plantea, hermano, en el estudio, porque siempre habrá diferencias, siempre habrá quizás entendimientos superiores e inferiores, quizás hay muchos más hermanos que estudian más, y es bueno proponerse uno, quizás generar un espacio, un momento para estudiar con prudencia, para estudiar con paciencia, diferencias que se dan, que muchas veces de ellas dependen más como de cosas culturales, a veces pienso yo que es como la manera en cómo se entienden y se ven en cada caso y en cada congregación, ¿no? Pero siempre será bueno poner por encima, pues, el sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? El hermano apelaba, ¿no? Que debemos ser de un mismo sentir. Y la carta a los Filipenses y Colosenses dice que debemos de ser en el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se apropió de nada, sino tuvo ese sentimiento que nos enseña y que precisamente debemos criar como cristianos en nuestras vidas. Gracias, hermano Oscar, me hace pensar bastante, ¿no? Y a veces pienso que soy yo el único que piensa en ese tipo de cosas y vea que el hermano tiene esto así. No. Gracias, mi hermano. Hermano José. Cuando... Sí, ¿Sí se escucha? sí, se escucha, adelante. Fuerte, claro. El problema nace y terminará cuando los obreros, los ministros, los predicadores, respetemos lo que dice Efesios 4:3. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queremos tener paz, pero no queremos a veces respetar que quien establece la unidad es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo por la palabra. Y ya lo dijo el hermano Pablo. Cuando dejemos de enseñar opinión, va a haber unidad y va a haber paz como consecuencia. Y cuando enseñemos la opinión, nuestra opinión, esto va a causar revuelta. Entonces, que no se nos olvide que la unidad la establece el Espíritu Santo, no el hombre, no una congregación, ni las mayorías ni las minorías. La establece el Espíritu Santo. Y cuando todos caminemos en dirección a la unidad que nos demanda el Espíritu Santo, vamos a tener paz. Vamos a tener paz, vamos a gozar de la paz. Pero aclaro, una vez más, la unidad la establece Dios, Cristo, el Espíritu Santo, a través de la palabra. Y nosotros solamente tenemos que oír y acatar y predicar lo que diga la bendita palabra de Dios en todo su contexto de la Biblia. Mi opinión me la voy a guardar para mí. Y si voy a enseñar mi opinión, debo de ser consecuente y decir, hermanos, esta es mi opinión. ¿Me dejan enseñar mi opinión en esta plataforma? Gracias. Gracias, mi hermano. Hermano Jesús. Hermano Marcelo. Sí, Jesús Marcelo. Sí, buenas noches, hermano. Hola, hermano. ¿Sí se escucha? Sí, correcto, sí. Bien. Bueno, hermano Oscar, muchas gracias por el estudio.
Bueno, mi opinión es la siguiente, hermano. Solamente quería emitir una opinión con respecto a lo que usted dijo del por qué no hay ancianos en nuestras congregaciones acá en Latinoamérica. Y usted dice que, bueno, nos enfocamos en el punto donde los hijos tienen que ser creyentes, pero yo pienso, es mi opinión, que si nos enfocamos en el primer requisito, es más fácil cumplir los demás, porque el primer requisito es que seamos irreprensibles, intachables. Entonces, si somos intachables, si somos irreprensibles, si nos esforzamos por cumplir ese requisito, todas las demás se añaden. Entonces, como decimos aquí en Venezuela, este es un tema candeloso, hermano. Quiere madurez y mucha paciencia para asimilar todo esto, pero como decía el hermano Fariñas, el Espíritu Santo es el que hace pues posible la unidad, y la base de la unidad pues es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por defenderla tenemos que estar dispuestos a contender ardientemente por nuestra fe que se nos ha sido dada en algún momento. Muchas gracias, hermano. Muy bueno el estudio. Gracias, hermano Jesús. Y gracias a todos mis hermanos que no sé si alguien más quiere aportar al tema antes de darle el paso a mi hermano Sergio. Mire, al final lo que trato de alguna u otra manera dejar plasmado en este estudio, tal y cual como ustedes lo han señalado, la inquietud de poder darnos cuenta, ¿verdad?, que es sumamente importante, y tal y cual como lo dijo el hermano José Fariña, que la única manera de poder vivir y experimentar la verdadera paz en Cristo Jesús es a través de la unidad de su palabra. Cuando esa unidad en su palabra, en su evangelio se pierde, pues no tenemos paz. Y estamos, ¿verdad?, insertos en una situación compleja, donde uno va a reunirse quizás con una... ¿Cómo será el día de hoy? ¿Será mejor que el domingo pasado? Hay hermanos que no les gusta reunirse porque no ven, ¿verdad?, esa unidad espiritual. Bueno, en eso tenemos que trabajar. Yo dije, ¿verdad?, trabajarlo de manera interna. Y de repente es posible que en muchas congregaciones aquí de ustedes sí viva esa paz y la experimenta, alabado sea el Señor. Pero la mayoría de los problemas que nosotros vivimos hoy día, que nos separa, tienen que ver con opiniones personales. Tiene que ver, ¿verdad?, con ideas de hombres que tratan de insertarlo y hacerlo doctrina. Y fíjese que el pensamiento sectario empieza ahí. De repente vemos el pensamiento sectario afuera, ¿no? Mira que la congregación, que este movimiento allá, que el movimiento aquí. No, adentro empieza el movimiento sectario. Cuando insertamos opiniones de hombres y empezamos a mezclarla con la Biblia manipulada. Y eso ocurre en nuestras iglesias, puede estar ocurriendo en nuestras iglesias. Por eso es que la palabra nos dice que debemos estar atentos, ¿verdad? Como una antorcha que no se apaga, porque estas cosas aparecen en cualquier momento. Que el Señor los bendiga, hermano. Gracias por todas las opiniones. Espero que haya sido un poco de reflexión y edificación, y que el Señor siga teniendo misericordia de todos y cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Hermano Sergio, adelante. Muy bien, hermano Oscar, gracias. Todavía hay algunos hermanos que quieren opinar. Estoy viendo la mano de Waldo y luego Marcelo también. Hermano Waldo, te escuchamos. No los vi, perdón. Una pregunta. Estaba leyendo acá, o sea, quiero aprender, no es que quiera, no es mi opinión, ¿no? Es necesario que sea, a ver, espérate. Cuando dice en el versículo 6 de 1 de Tito, que el que fue irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. O sea, estoy pensando yo de que si Waldo quisiera ser anciano, ¿tendría que tener todos sus hijos creyentes? Por supuesto, tenían todos los demás requisitos que la Escritura pide. O los ancianos solamente pueden ser ese tipo de personas, porque yo entiendo que la salvación es individual de cada individuo. Y posiblemente algún anciano o alguno que quiera ser anciano no tenga todos los hijos creyentes. Esa es mi pregunta.
como tengo muchos hermanos que conocen mucho más la escritura que yo, entonces ahora yo quiero saber cómo interpretan ustedes esto. Entonces eso tendría que ir al hermano Oscar. Hermano Oscar. Sí, yo creo, hermano Waldo, que es una misma, hablemos, duda que tengo yo. Lo que yo sugiero es que hay que traer el tema a colación, ¿verdad? Hay que estudiarlo, profundizarlo, de repente poder hacer una conversación a través de esta misma plataforma en la cual tratemos el tema entre varios hermanos, ¿verdad? Porque efectivamente, yo concuerdo contigo, yo puedo estar reuniendo quizás todo lo que inclusive dice el hermano Jesús, pero yo no puedo de alguna otra manera meterme en la cabeza de mis hijos. Yo no los puedo de alguna otra manera controlar. Cuando digo controlar, pero es que como títere, ¿no? Decir, no, mira, tú tienes que ser cristiano, etcétera, si no, porque yo quiero ser anciano, entonces tú tienes que ser cristiano y tú tienes que ser cristiano y los meto a la piscina para que se dé, ya es cristiano. Ahora, muchos hermanos, ¿verdad? Tienen hijos que son muy buenos hijos e hijas, que están sujetos a sus padres, pero que todavía no son cristianos. Entonces, ahí está el problema, ahí está, ¿verdad? La diferencia. Entonces, ¿cómo poderlo de repente abordar? Bueno, hay que estudiar el tema, hay que estudiarlo, para no caer en las opiniones personales, ¿no? Porque al final y al cabo yo digo, no, yo opino esto, y el hermano X opina lo otro. No, ¿qué es lo que dicen las escrituras con respecto al tema? ¿Cuál es el ejemplo bíblico respecto al tema? Y yo creo que sería un buen tema que tenemos que abordar, hermano Waldo. Sí, podrían irlo preparando entre varios hermanos. Sí, dale, Waldo, te escucho. Porque si tú te pones a pensar, Waldo Sánchez, si quisiera ser anciano, pero yo tengo hijos que son casados. Algunos son miembros y otros no son miembros. Pero no están bajo mi sucesión porque no están en mi hogar. Correcto. Yo entiendo que cuando hablamos de sucesión quiere decir, lo que yo entiendo, que tienen que estar dentro de mi casa, de mi hogar. Esa es una primera parte. Sí. Ahora, si no están dentro de mi hogar, no estarían bajo sucesión mía. Entonces, como yo, hace mucho tiempo que vengo pensando en esto, porque ya he escuchado a varios hermanos sobre que en Latinoamérica no tenemos ancianos, a excepción de unos que conozco en Santiago yo, ¿no es cierto? Y a mí me ha llamado un poco la atención los requisitos, y este es justamente el que decía Oscar, el que me pone ahí como el tropiezo, ¿no es cierto? Ahora, hay muchos de ustedes que tienen mucho más conocimiento que yo, entonces a lo mejor ustedes pueden ayudarnos a aclarar esta situación. Eso nomás. Mire, lo que nos podemos comprometer aquí con los organizadores, que es mi hermano Néstor, mi hermano Sergio, de repente abordar y organizar una jornada en la cual abordemos el tema e invitar a varios hermanos a que expongan, ¿no? Lo estoy tirando así porque ellos también son parte de la organización, ¿no? Y por lo tanto es un tema que hay que pensarlo, que no creo que sea así como algo, bueno, nada en las escrituras es algo pasajero, ni de poca importancia, todo es importante. Pero este es un tema también relevante que está causando. Yo he escuchado eso, hermano, por muchos años. No lo he escuchado ahora ni por el hermano Waldo ahora, sino por muchos años del tema de los hijos. Y ha sido, como te digo, bajo mi experiencia, la piedra de tropiezo siempre ha sido esa la piedra de tropiezo, ¿verdad? Y se han perdido la oportunidad, hermano, que pueden ser ancianos, porque siempre le ponen ese texto encima y se ven, hablemos, complicados. Entonces, claro, retroceden después de eso. Retroceden y dicen, bueno, si hay esta duda y hay este problema, mejor me quedo así como estamos. Entonces, pero entonces, vuelvo a repetir, si nosotros tenemos ese pensamiento, quiere decir entonces que la Biblia está exigiendo algo que no podemos lograr para ser ancianos. Gracias. Muy bien, hermanos. Creo que es un tema que ha puesto para ser analizado en la plataforma. No es un tema de 15 ni 20 minutos. Creo que requiere de mucha atención y de mucha dedicación para poder entonces llegar a aquella unidad que habla Oscar ahí en el día de hoy. Habían algunos hermanos que habían levantado su diestra, como el hermano Marcelo. Marcelo, ¿ibas a decir algo? ¿Te escuchamos? Gracias, gracias al hermano Oscar. Yo quiero agradecer mucho este estudio porque es muy productivo para todos y en segundo lugar, perdón, quiero
reiterar algo que siempre me ha parecido muy importante. Nosotros conocemos los mandamientos del Señor. Yo creo que en las iglesias hay muchas dificultades y pensamientos diferentes porque realmente nosotros no practicamos la unidad. Y es un término que no utilizamos. No practicamos la unidad. Pensamos que practicar la unidad es reunirse cada primer día de la semana. No nos reunimos nunca un día en la semana, 2 días en la semana, 3 días en la semana, a tomarnos un té, a conversar, a hablar de las cosas de la congregación, de los hermanos, los temas que nos atañan como estos. Entonces tenemos diferentes pensamientos porque muchas veces nos absorben nuestro trabajo, nuestros problemas, nuestro matrimonio, los problemas con nuestros hijos. Entonces no practicamos la unidad. Mientras nosotros no practiquemos la unidad, no vamos a poder demostrar que estamos unidos en torno al Evangelio del Señor. Y hay un problema que siempre ha sucedido y va a seguir sucediendo. Aquí en Chile, y lo digo aquí en Chile porque hay hermanos que son de otros países y que a lo mejor también conocen este dicho: la ropa sucia se lava en casa. Si nosotros no somos capaces de solucionar nuestros problemas con la ayuda del Señor, como familia en la fe, ¿cómo vamos a presentarnos al mundo para predicar un evangelio que es el que nos dejó nuestro amado Salvador y que nuestro hermano Néstor utilizó un texto que yo iba a utilizar, que es el capítulo 17 del libro de Juan, donde el Señor ora por sus apóstoles? Entonces es muy importante, hermanos, practicar la unidad. Y es bueno que lo hagamos. Reunámonos más allá de las horas que tenemos destinadas para la hora del primer día de la semana o el estudio de la semana. Juntémonos, congreguémonos en la casa de un hermano, pongámonos de acuerdo. Y vamos a cambiar este tema, este problema que tenemos de la unidad. Hoy día somos más unidos gracias a la plataforma, hermano. Yo que no hablaba con el hermano Néstor Sánchez, no sé cuántas veces he hablado con él, pero ahora puedo hablar con él, con el hermano Sergio y con muchos hermanos que están acá, a través de esto. Puedo saber cómo son, no imaginarlos, saber y conocer cómo son, saber de sus realidades y poder gozarme y entristecerme con ellos. Y eso se hace a través del acercamiento, de la unidad. Por eso le agradezco, hermano Sergio, que me haya dado la oportunidad y le vuelvo a reiterar mis agradecimientos enormes a mi hermano Oscar por el excelente estudio. Que Dios los bendiga a todos. Amén, hermano. Gracias, hermano Marcelo. Hermano Mario, te había visto que querías decir algo, hermano Mario Arellano. Sí. Te escuchamos. Bueno, el estudio, hermano Oscar, muy bueno, lo felicito, me llamó bastante la atención. El mismo sentir, pues, es invocado en la palabra de Dios y es algo que todos nosotros debemos alcanzar, tratar de alcanzar. Pero es difícil cuando la carnalidad, ¿verdad?, se manifiesta en cada uno de nosotros. Yo he podido ver a través de esta plataforma hermanos que pueden trazar muy bien la palabra, esta y muchas otras plataformas, pero de una vez salta alguien y dice que eso es opinión. Entonces resulta que era la palabra de Dios. A pesar de que unos estudios y ustedes una semana completa de la autoridad bíblica, pero cuando se trata de asuntos que nos afectan o que nos señalan, entonces una vez salta el dedo acusador diciendo que eso es opinión, aunque sea bíblicamente correcto. Según de Timoteo 4:1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y entonces el 3 es el interesante, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lamentablemente, ¿ha tenido algún inconveniente el hermano? Ahí sí. Los mismos cristianos, desde el inicio de la pandemia, Hermano Mario, discúlpame, no te estamos... son los que han introducido ¿No me escuchan? No. Te estamos ¿Aló? escuchando cortado. ¿Aló? Te estamos escuchando un poquito cortado, hermano. Debe ser mi internet. Sí, sí. Pero te hemos escuchado la gran parte de lo que has expuesto. Sí, sí, te estamos escuchando ahora. Ok, entonces los mismos cristianos son los que han introducido la apostasía dentro de la iglesia. Y ese va a ser un problema que siempre va a existir dentro de la iglesia del Señor. El asunto está en aquellos que queremos respetar la palabra de Dios y que nosotros, por tratar de tener un mismo sentir, no debemos tocar temas que a todos nos convienen y dejar temas que no nos convienen a un lado, que esa es una de las cosas que yo he podido observar. Lamentablemente siempre va a haber una contradicción, una lucha entre aquellos que quieren respetar la palabra de Dios y aquellos que no. Y esto es una realidad que se vive desde el primer siglo y hoy en día la vamos a seguir viviendo. Porque lamentablemente muchas personas lo que buscan es lo que le conviene, y estamos hablando de cristianos. Y sobre todo nosotros los predicadores, porque por ejemplo en esta plataforma prácticamente todos los que se conectan son predicadores, personas que tienen años, ¿verdad? Conociendo la palabra, pero resulta que cuando nos tocan un tema sensible, ¿verdad? No nos gusta, nos desagrada. Y ahí es donde se ve la división, pues. Porque si todos fuésemos del mismo sentir, deberíamos tener la misma creencia, el mismo pensamiento y la misma manera de estudiar y ver la Biblia, porque al final, como dijo el hermano, nuestro centro y nuestra guía es la palabra de Dios. Pero si cada vez que algún hermano dice algo que no me gusta, yo de una vez voy a saltar y decir que es opinión, aunque me esté diciendo la verdad, pues difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Eso es lo que quería decir, hermano. Muy bien, hermano, te agradecemos tu participación, tu comentario, y no sé si alguien más quisiera añadir algo antes de finalizar. Hermano Néstor, cuéntame, te escucho. Reportero de Facebook. Ah, bueno, enseguida, hermano Salvador. Néstor, reportero de Facebook, adelante. Ya. Quiero decir que hay varios que están viendo ahí Facebook, 11 personas por lo menos. Está Vanessa Araya, Marvin Soto. Marvin Soto escribió un testamento sobre el tema que está dando hoy día, así que mejor que lo venga a decir a la plataforma, ¿ya? No lo voy a leer porque no va a pasar media hora aquí. Bueno, también Alta Gracia Milán Mora, Flor López Monsalve, otro, ¿cómo se llama? Alicia Zamora, también está Daniel Monroy Lozano, y así, varios diciendo, por ejemplo, es un trabajo muy serio y arduo para lograr este misterio, hacer partícipe con toda la congregación, mucha humildad, mucha sinceridad, mucha ayuda a los que califican bendiciones, hablando de los ancianos, creo yo. Uno de los problemas para que no haya obispos es que es la mayordomía de predicadores y esto es carnalidad, y así hay muchas cosas. Voy a leer solamente un poquito de lo que dice Marvin Soto. Sí. Una de las cosas que debemos erradicar es el prejuicio y de estar a la defensiva siempre. Debemos aceptar que todo no lo sabemos y debemos aprender unos de otros basados en un fundamento que no se puede mover, pero la edificación la podemos construir nosotros, aprendiendo y conversando en paz y con un deseo profundo de aprender. Ahí está el verdadero sentir que dice Pablo. Y así hay varias cosas. Yo saludo a todos los hermanos, amigos, qué sé yo, que se conectan por Facebook y que están recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios en toda su pureza en estos días a través de esta plataforma. Gracias por estar con nosotros. Apreciamos mucho eso. Hermano Sergio.
Muy bien, muy bien. Me recuerdo lo que decía el hermano Oscar, que los hermanos no siempre quieren estudiar el tema, sino que quieren imponer lo que ellos creen sobre diferentes temas. Y nada, o sea, no es una sugerencia, sino que caen en una imposición. Y sobre eso yo creo que debería haber un poco más de conversación para atender los comentarios. A veces muchos hermanos creen tener la verdad sobre algo que son intransigentes y no permiten entonces que otros puedan tener algún aprecio diferente sobre la misma situación. Hermano Salvador, usted me parece que iba a comentar algo. Buenas tardes, hermano. ¿Sí me escucha? Sí, hermanito, te escucho. Adelante.